Y hoy nosotros queremos hablar un poco sobre la familia y el ministerio. ¿Por qué? Porque tenemos frente a nosotros un gran compromiso, un gran reto tenemos por delante. Hay que rescatar al mundo para Cristo, pero a veces algo más que ahora se ha hecho más pesado. Hay que rescatar parte de la iglesia a Cristo también, porque parte de la iglesia, mire, está más perdido que el hijo del Limber, ¿verdad? Perdido en doctrinas equivocadas, en doctrinas cerradas. Parte de la iglesia está en la calle sin querer volver a la casa de Dios por las frustraciones, las decepciones de la casa de Dios que el enemigo ha logrado entrar. Los escándalos no solamente a nivel de los católicos y los sacerdotes encontrados en todo tipo de bajezas, pero ahora también encontramos las mismas historias en la iglesia protestante y evangélica. Fue muy impactante cuando se hizo aquí hace más de 10 años el último Congreso Mundial de Evangelismo, y resulta que el primer hombre que predicó, el que abrió la reunión en aquel congreso, que fue aquí en Ámsterdam, de todos los países del mundo vinieron evangelistas, evangélicos, el que abrió aquel gran culto, estoy hablando de hace más de 10 años, quizás 15 años, fue un hombre de Inglaterra, que es un homosexual casado con un hombre, abandonó a su mujer y se casó con un hombre, y ese fue el que abrió. Entonces, cuando nosotros encontramos esas cosas y esas decepciones, hay que aceptar. Tenemos dos grupos que alcanzar. Primero, al inconverso, porque tiene que conocer a Jesucristo lo más pronto posible. ¿Cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y cómo irán si no hay quien les envíe? Por eso hay una responsabilidad de la iglesia. Pero ahora tenemos también que rescatar la iglesia del Señor. Parte de la iglesia está siendo avasallada por el pecado, por falsas doctrinas, por decepciones, y nos corresponde a nosotros orar por ellos para que vuelvan a sentir en su corazón que los hombres fallaron, pero que Cristo sigue en su trono, y que los hombres fallan, pero Dios no falla. También el concepto claro y definido que a la iglesia donde usted vaya es imperfecta. Ahora, si usted encuentra una congregación perfecta, le doy un consejo: no la vaya a dañar con su presencia. No entre. Porque la iglesia, pero escuche bien, la iglesia verdadera no es perfecta, está en crecimiento. Nosotros tenemos ahora una responsabilidad, y cuando Dios decidió establecer el plan de redención sobre el hombre, no pensó en un hombre, pensó en la familia. De hecho, toda la humanidad empezó con la familia, con Adán y Eva. Pero después que el Señor decide arrasar al mundo, destruirlo por la impiedad, dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, y cuando Dios salvó en un arca que él mandó a construir, no salvó un hombre o dos mujeres, salvó una familia. Mire que ni siquiera salvó a Pepito Vega, a Juanito González, a María Escopeta. No. Salvó una familia. Noé, sus hijas con sus yernos. Fue una familia entera la que Dios salvó en el arca de Noé. Y eso nos tiene que hablar a ti y a mí. El instrumento de salvación es Dios trabajando a través de la familia. Pero después de ese tiempo, después de ese juicio, Dios decide levantar una nación especial, y empezó, y cuando hizo un llamamiento, automáticamente aparece Abraham y Sara, una familia. Pocos hombres ministraron en soledad, y uno de los pocos en el Antiguo Testamento que ministró en soledad fue Elías, y fue muy particular su ministerio. El siguiente fue Juan el Bautista, y dice que Juan el Bautista tenía el espíritu de Elías, porque Juan el Bautista nació especialmente para ser el que preparara el camino para que Cristo viniese, y él fue un hombre solo, Juan el Bautista. De en adelante, todo hombre que Dios levantó para ser usado como Dios, como instrumento, fue llamado con una familia. Y ahí encontramos a Abraham con Sara,
porque tenía que nacer un personaje importante que era Isaac. Y de ahí vino la descendencia por donde nació la nación de Israel. Y después de la nación de Israel aparece una familia que en el momento se estaba constituyendo familia, y como que la cosa se puso un poco oscura por la forma en que Dios procedió y no se entendía, que fue José y María. Y al final del camino José y María se constituyeron en una familia, porque más adelante dice que María y los hermanos de Jesús vinieron a buscar a Jesús, y fue donde él dijo: mi madre y mi padre, ¿quiénes son? Los que hacen la voluntad de mi padre. Pero históricamente María y José fueron un hogar y tuvieron más hijos. Cristo nació dentro del marco de una familia. Los primeros 30 años que no se sabe, solo hay dos cosas que se saben de Jesús durante su época antes de la manifestación de su ministerio. Uno, cuando nació. Dos, a los 12 años que fue llevado se había perdido y lo encontraron discutiendo con los fariseos. Tenía 12 años. De en adelante hay una ausencia total de información de la vida de Jesús. Algunos libros apócrifos encontradas en el ejemplar de las Biblias católicas, hay libros apócrifos que hacen referencia a la vida de Jesús en su época, pero eso es mentira, no hay nada comprobado. Hay una ausencia total, pero durante ese ausentismo Cristo se desarrolló dentro de una familia, José y María y sus hermanos, y aprendió una profesión. Y por último, cuando Efesios habla de la redención y habla de usted y de mí, que somos redimidos, dice algo muy importante, y es que el Señor no nos agarró y nos metió en un club social. Él nos dice: bueno, y ahora que se han convertido ustedes, ahora ustedes son parte del club social llamado Club Jesús de Nazaret. No es un club. Ve lo que dice el libro de Efesios capítulo 2, 19. A mí me encanta la forma en que Pablo aquí expresa lo que nosotros somos. Dos 19. Lo tenemos. Y cuando el Señor habla de tu vida y de mi vida, enmarcados dentro de lo que es la redención. Versículo 19, ¿lo leemos juntos? Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros ¿de qué? De la familia de Dios. Somos una familia. Somos la familia de Dios. No somos cualquier cosa. Somos la familia de Dios. La familia es esencial, pero la pregunta que nos hacemos ahora en este momento es: pastor, ¿cómo podemos unir el trabajo ministerial con la familia? ¿Qué hacemos? Si yo soy pastor, ¿mi hija tiene que ser pastora? Si soy profeta, ¿mi hijo tiene que ser profeta? ¿Cuál es mi condición? ¿Cuál es la relación que existe entre el ministerio y la familia? Desde el Antiguo Testamento nosotros encontramos que todo el programa de Dios se dio a través de la familia. Nunca los desligó. Dios llamó a Moisés, y aunque es el que más se menciona, hay un momento en que se describe su aspecto familiar, porque era parte de su vida y estaba ligado a él. Cuando él salió al desierto con Israel, su esposa iba con él y sus hijos también. Era parte del plan del Señor. Cuando hablamos de Pedro es llamado, y Pedro tenía familia. De hecho, Cristo le sanó la suegra. Y deje de pensar que por eso fue que Pedro lo negó. No, era parte. Si tenía suegra es porque tenía su esposa. Algunos quieren divinizar lo que no se puede divinizar. Se quiere divinizar a María, y que después que estuvo ahí fue santa, pura, subió al cielo. No, Señor, tuvo hijos, porque María fue una mujer normal.
De hecho, en su poema ella dice: a Dios mi Salvador, reconociendo que ella, siendo la madre de Jesús, físicamente necesitaba la salvación del Salvador Jesucristo, porque ella necesitó salvación también. Eso está claro en la Biblia. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de la familia, significa que el plan de Dios es que el ministerio que habla de ganar este mundo para Cristo debe de ser un programa de la familia. Y Dios va a usar familias. El simbolismo más claro y evidente lo encontramos en el libro de Nehemías, capítulo 4, cuando Dios permitió que Israel regresara y restauraran los muros. Y la Biblia dice que los enemigos los atacaron. Y Nehemías, dirigido por el Espíritu Santo, puso junto al muro los soldados por familia. Y le voy a decir por qué por familia. Porque cuando el enemigo venía, ese hombre, mire, se transformaba en un tigre, no en un gatito, como el que me enviaron un día aquí. Me acuerdo que un día me dijo un pastor: te voy a enviar un hombre, es un tigre el tipo, es mejor que yo predicando. Y el tipo era bueno, Yo lo tuve 2 veces predicando aquí, madre de gloria, usado por Dios. Y me dice: te envío un obrero de mi iglesia, pero ese es un tigre. Eran las 8 de la mañana, primer culto. Teníamos 2 cultos en aquel tiempo. Y bueno, yo le doy el púlpito al tigre, ¿verdad? Y yo digo, bueno, yo me siento a escuchar a este tigre porque, Dios mío, como hermano, era un gatito. Miau, miau, casi me duermo. Yo le mandé y dije: hermanito, ¿por qué ocurrió? Creo que te cambiaron el tigre por un gatito cuando te lo enviaron, porque malo. ¿Por qué puso Nehemías por familia junto al muro? Para luchar con fuerza, para luchar con todo lo que uno tiene, porque el plan de Dios en la restauración y en el rescate del hombre es un plan que abarca a la familia. Y a mí me alegra saber cuando un hermano tiene un ministerio, tiene un llamamiento, su esposa le apoya, los hijos están con él. Le dice el papá al hijo: tócame tú un instrumento, tú el piano, tú el bajo, tú aprendes a cantar. No, tú no, porque cantas como un sapo, mejor tú aprendes a cantar, para que cuando tengamos que ministrar, todos estemos ahí juntos. ¿Qué le parece? ¿Es la qué? La familia. ¿Sabe cuál es la victoria de nuestra congregación? Que nuestra congregación está fortalecida y ha crecido por familias. Los únicos que no entran ahí son el perrito, pero algunos me han traído perritos. No me traiga perritos a la iglesia, por favor. Sí, pero usted entra ahí, mire, yo le invito un domingo así, como de vida ajena, pero no sea vida ajena, ¿verdad? Parece así, como que está y como que no está. Y observe bien cuando la gente pasan familias. Ricardo con toda la tropa, ¿sí? Luis Nostroza con toda su tropa, ¿sí? Todos con familia, papá, mamá, hijo, todos. Mire, la fuerza de nuestra iglesia aquí, de esta congregación, es que somos familias enteras. Y me alegra mucho cuando yo veo que papá y mamá, y le dice el hermano a la hermana: llévate al niño allá, y yo voy con este acá, y el chiquillo ya agarra por aquí, mételo. Y lógico, de repente como que causa dificultad, que el agua, que el chiquillo que se tropezó, que el grito, que cuida aquí, que cuida allá para que no se meta. Ese es parte del trabajo de la iglesia. Pero yo me alegro porque tengo familias entregadas. Y amén por los que tienen el deseo. Es el plan de Dios que la familia sea parte del programa de extensión. Porque el mensaje más importante al mundo no es nuestras palabras, es lo que nosotros somos. Es tan importante ese mensaje que cada vez, mire, este fin de semana tuvimos un matrimonio, ya vamos para 2, para fin de mes tengo otro matrimonio. ¿Sabe qué me alegra de los matrimonios? Pero sí que me alegra de los matrimonios, que estamos marcando la esperanza a esta sociedad. Eso a mí me alegra ver matrimonios. Y ojalá que todos los niños podrían ver los matrimonios. De repente en algunos no pueden entrar, pero bueno. ¿Por qué? Porque yo quiero que los niños pequeños, los chiquitos, cuando hablen de matrimonio, estén pensando en un hombre y una mujer. Y no estén pensando en 2 hombres allí o 2 mujeres. No, hay que marcar nuestra sociedad.
Nos tenemos que marcarla con firmeza y solidez. Hay que rescatar la imagen de la familia. La esperanza de esta sociedad es la familia. Y en el ministerio también. En el ministerio también. Es parte del destino de Dios para nosotros. Familias convertidas. En el Antiguo Testamento encontramos 3 ejemplos. Quiero utilizarlos por el hecho de que su fracaso me permite a mí ver algunas cosas que debemos rescatar. ¿Sabe que nuestros fracasos nos permiten rescatar cosas buenas para nosotros? ¿No le parece? Si usted está caminando en su casa y se tropezó y se levantó la uña del golpe, claro que duele. Pero usted se regresó y dijo, ¿con qué me saqué esta uña? Y encuentra un clavo así abierto. Ajá. ¿Qué hizo usted? Lo sacó. Hubo dolor, pero ya más nadie se va a golpear, ¿cierto? Así es la palabra. La palabra describe cosas muy tristes, pero en medio de ella hay cosas que aprender. La primera de ellas es la experiencia de Aarón, el primer hombre que se revela bíblicamente con un ministerio, con un llamamiento a ser el primer sacerdote. Pero dice el capítulo 10, versículo del 1 al 20 del libro del Levítico. Pedir un momento conmigo a Levítico. Y solo lo vamos a ver, no vamos a entrar en los detalles, porque yo quiero rescatar de esta experiencia las cosas buenas que el Señor nos puede enseñar a través de ellas. Pero en el capítulo 10 del libro de Levítico, la Biblia enseña, Aarón era el sacerdote principal de Israel, fue el primer sacerdote oficial de Israel. Tenía 2 hijos llamados Nadab y Abiú. Pero mire lo que dice el versículo 1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Esa es la primera experiencia triste que encontramos de una familia ministerial que termina en un momento de luto y de fracaso, porque fue una vergüenza. Los que murieron fueron los hijos del sacerdote principal, Aarón, y mueren quemados porque ellos ofrecieron incienso que Dios no había pedido que se ofreciera, y salió fuego del altar y los consumió. Fue un impacto en todo Israel. Y la pregunta queda ahora, y la vamos a ver otro momento: ¿por qué ocurrió esto? Porque de allí tenemos que extraer esa verdad. ¿Qué es lo que hoy puede acontecer en el ministerio si no tomamos las medidas correctivas? El segundo ejemplo lo encontramos en 2 de Samuel, capítulo 2, del 12 al 17. ¿Puede ir conmigo un momento? Primero de Samuel, capítulo 2, del versículo del 12 al 17. Elí, en este caso Elí, era el sacerdote principal. Estamos hablando del ministerio en Israel. ¿Lo tiene? Dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne de asar para el sacerdote, porque no tomará de la carne cocida sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo tomaré por la fuerza. Era muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Dónde estaba el problema?
nuevamente en la descendencia sacerdotal. Hijos que violaban los principios y que jugaban, escúcheme, jugaban. ¿Con qué? Con el altar de Dios. Y afectaba a la familia sacerdotal. El juicio es inevitable, porque cuando fueron a la guerra, los dos murieron en la guerra. Y su padre Elí, al saber la noticia, dice que se fue hacia atrás en su silleta, en su mecedora, y se desnucó. ¿Qué aprendemos? ¿Qué nos enseña esta verdad? La tercera experiencia, un poco más complicada y difícil de definir porque la Biblia no establece aquí una directriz clara, pero fue lo que le ocurrió a Samuel con sus hijos. Capítulo 8 en el mismo libro de Primero de Samuel. ¿Lo tiene? Capítulo 8. Y dice el versículo del 1 al 3. 8 de Primero de Samuel. ¿Lo tenemos? Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abía, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron en los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose absorber, y pervirtieron ¿qué? El derecho. Estos lo que hicieron fue hicieron uso de su función como jueces para sacar provecho de los pobres y sacarle plata a la gente. Entonces nosotros preguntamos, ¿qué tenemos que aprender de estas experiencias? Porque hoy hablamos de la familia y el ministerio. Y yo quisiera que usted recuerde lo que vamos a hablar en esta mañana, porque todos los que estamos aquí somos llamados a servir al Señor. Todos tenemos una función dentro del reino. Y todos los que estamos aquí, ¿cuántos son padres? Levante la mano. No le dé pena, que es tremendo. Gracias. Puede bajarla. Todos los que somos padres tenemos la responsabilidad de traspasar a nuestra generación que viene un evangelio puro y correcto. Es una responsabilidad que tenemos. En el caso muy particular de Aarón, ¿dónde estuvo el problema? En el caso particular de Aarón, el problema descansó en la falta de formación de los valores de su función. Aarón era el sacerdote y sus hijos iban detrás de él. Y Aarón le dijo a los hijos, ustedes ahora son también sacerdotes. Y ellos, wow, usted sabe, como muchachos, ¿no? Eran muchachos. Ellos sabían que tenían un vestido especial, que podían entrar en el santuario donde otro no entraba. Eran sacerdotes. Entonces uno de ellos días dice, ¿sabes qué? Yo me imagino que para impresionar, ¿sí? Yo me imagino que en las tardes le digo, amigo, hey, ¿tú sabes qué, Pepito? Yo puedo poner, mentira, claro, mira, mañana voy a poner incensario. Quédate por ahí en la esquina para que tú me veas, para que tú. Soy sacerdote también. Está como el chiquillo que dice, ¿sabes que ya yo manejo? Sí. Y yo agarro el carro de mi papá cuando quiero. ¿De verdad? Dice el amigo. Sí. Ah, mentira. Ve, mañana a las 3 te voy a dar una vuelta. Y agarro el carro, ¡prum! Lo encendió y en la vuelta quedó desbaratado. ¿Sí? Eso ocurrió aquí. Aquí ocurrió lo mismo. Esos jóvenes llenos de entusiasmo, su padre de alguna manera no se sentó a informarle el peligro que existía en ministrar a Dios en forma incorrecta. Y si como familia vamos a ministrar, tenemos una gran responsabilidad. Enseñarle el valor a nuestros hijos de lo que estamos haciendo. Hay dos extremos que se pueden dar en este momento. Uno, el que usted haga las cosas en una forma común y corriente, como estos muchachos, y sus hijos aprendan que la iglesia no es lo más importante. Si su hijo ve que usted como padre dice, uy, hoy hay culto, hoy es miércoles, uy, pero hoy es el clásico Madrid-Barcelona. Y dice el hijo, papá, pero tú hoy eres ujier, hoy eres servidor. Yo escuché, yo te vi en la lista, tú estás con la cocina. No, tranquilo, yo llamo para arreglar eso. Ese es ¿sabes qué? Eso es lo que tu hijo hará cuando crezca también. Porque lo que tú eres es lo que tus hijos harán.
Porque tu actitud define los valores que tus hijos vean. Por eso cuando hablamos del matrimonio, si tú no honras a tu esposa o si usted no honra a su esposo, así será su hijo cuando se case. Porque él piensa que es lo correcto. Y usted le grita a su mujer, vea papá, cállese, y vaya a la cocina. Entonces el niño crece y cuando está casado le dice, cállese y lárguese de aquí. ¿Por qué? Porque así lo vio en usted. Pero si su hijo ve el honor, el respeto que usted le da a su esposa, y si su hija ve la manera en que usted trata a su esposo y le considera, y ahí está la comedera, y un momentito, guarde eso, porque papá viene dentro de un momento, ella va a aprender eso y va a empezar a decir, wow, ese es un hogar. Porque usted que la nueva generación no quiere casarse. Porque ¿dónde está el problema? Que los muchachos hoy quieren primero convivir, estar conviviendo 15 años para ver. Es que congenian 15 años para saber eso. ¿Por qué lo hacen? Porque tienen temor, no quieren ser como tú eres con tu marido, no quieren ser como tú eres con tu mujer. Y dicen, no, yo estoy ahí, pero nada de compromiso. Pero si tú tienes un hogar estable, una cosa te puedo decir, tu hijo anhelará un hogar estable. Y tu hija anhelará un matrimonio y casarse legalmente, formalmente y tener un hogar. Porque el niño va creciendo con ese valor. ¿Por qué los hijos se van de la casa? Sencillo, porque el hogar, que debe ser el nido, está lleno de espinas. ¿Qué polluelo quiere estar donde hay espinas? Salgo de aquí, papá. Huye. Pero si tu hijo ve ese amor, esa complacencia entre papá y mamá, cuando él es perseguido por sus amigos, cuando él es rechazado en la sociedad, cuando enfrente el clasismo de esta sociedad, ¿dónde se va a refugiar? En su casa. Ahí va a estar, porque siente que su casa es un lugar lindo, de paz. Pero si su hogar es una desgracia, como el policía, ¿y usted de dónde viene, hijo? Vengo del infierno. ¿Te estás loco, hijo? Sí, yo vengo del infierno. Venga, agarró al policía. Y dice, pues chiquillo, loco. Y cuando iba llegando escuchó la voz. El marido le decía a la mujer, tú eres el diablo. Y le decía a la mujer, ¿y tú eres un demonio? Y decía el niño, le decía, ¿vio que vivo en el infierno? ¿Quién quiere vivir así? Dígame, ¿quién quiere vivir? Mi padre era un hombre tan grosero. Escúcheme, ya mi padre está en la presencia de Dios, tuvo la oportunidad de arrepentirse, aleluya. Y aquí está mi mamá. Mi padre peleaba todos los días. Desde que yo tuve conciencia de la vida, todos los días había mamá llorar, todos los días. Por eso quiero tanto a mis viejitas. Todos los días lloraba. Mi papá llegaba y encontraba algo para pelear, como si un demonio lo tuviera. Y yo fui el más apegado a mi casa. Además, a mí me llamaban sacristán. Mis amigos me decían, oye, Vita, tú pareces sacristán. No peleaba, no fumaba, nada. Mis hermanos iban a parrandear, yo me quedaba en casa. No quería, pero estaba obligado. Así que yo era de casa. Pero el primero que se fue de mi casa y nunca más volví fui yo. Nunca más volví. Mis hermanos seguían llegando por ahí. Que papá, que mamá, que cosa, que el cafecito. Yo me fui y mi tía me tenía que llamar para decirme, oye Edgar, sí, eres tú, sí soy yo. Chiquillo cabezón, anda a ver a tu madre que hace 4 meses no vas. No quería ir a mi casa. Y no por mi mamá, sino por tener que enfrentar esa experiencia. Cuando un hijo no quiere estar en casa, usted tiene que preguntarse, ¿por qué no quiere estar en mi casa? ¿Qué espinero hay en mi casa? Quite las espinas y descubrirá que su hogar se transformará en el paraíso de sus hijos. Es más, cuando están viejos hay que sacarlos porque no se quieren ir. Enséñele a su hijo el valor del ministerio, porque ellos tienen que ser parte del ministerio.
Que su hijo puede decir, el día que mi papá y mi mamá más se preparan es cuando van a la iglesia y van diciendo, la iglesia es importante, el Señor es importante. Mi mamá y papá oran. Escuchaba el testimonio de un gran hombre de Dios y dijo, cuando mi padre murió me dijo, no me pongan ningún epitafio de que aquí yace fulano que fue no, lo único que quiero que pongas allí, le dijo él a su hijo, cuando me muera solamente pon una sola frase, solo esto vas a poner, él oraba. Y cuando él murió yo la puse, ¿sabe por qué? Porque él oraba. Yo lo vi muchas veces orando y llorando delante de Dios. Que tu hijo, que los que están a tu alrededor sepan que servir a Dios para ti es importante. Muy importante. Un día dijeron algo que en mi país era muy popular y entendí que habíamos roto los principios. Y era que era normal, quizás por la época en que vivíamos, que cuando a un padre de familia, a la mamá, era la época cuando el día de la madre, en vez de regalar un vestido, le regalaban una olla nueva. Y cuando se compraba un juego de vajilla, vasos bonitos, se guardaba. Y todos los demás días uno tomaba en vasos de plástico, de lata, esos pocillos, ¿se acuerdan los pocillos? Que cuando estaban mal se llamaban pero de metal puro, se caían y ahí estaban. Y ¿sabe qué era lo bonito cuando venía una visita? Porque cuando venía la visita sacaban esos platos y esos vasitos. ¡Oh! ¿Se acuerda usted? La generación de ahora no sabe nada de estas cosas. Nosotros sí lo sabemos. ¿Sí? Hasta que un día un hombre llegó y estábamos en la iglesia y nos dijo, ¿qué hace usted guardando esa vajilla para cuando vienen visitas? Haga una buena comida y sáquelo, y su hijo preguntará, ¿quién viene? Y dirá, nadie, eres tú, que eres lo más importante en mi casa, porque tú le das valor. Que tu hijo sepa que lo que tú haces para el Señor es de alto valor. Que tu hijo te escuche decir, vería cualquier cosa, grábame el clásico Madrid-Barcelona, pero yo me voy porque tengo la cocina, o porque tengo que servir, porque tengo que tocar, porque grábalo, porque y ese niño va diciendo, wow, lo que papá hace es importante. Y él crece con ese concepto de valor. ¿Qué ocurrió con los hijos de Aarón? Les dio la posición, pero Aarón nunca se sentó a decirle cuán peligroso era manosear las cosas del Señor. Porque alguien está en pecado, mienten, inmoralidad y de todo, y siguen subiendo al altar. ¿Dónde está el problema? Falta del temor de Jehová. No se ha comprendido lo que significa servir a Dios. No vivimos bajo el periodo del juicio de la ley, vivimos bajo la gracia. Pero la Biblia dice claramente, la Biblia dice claramente, y si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecer el impío? Es hora de que el juicio comience por casa. Estamos orando por la salvación de esta tierra. Y usted dijo, mi hermano, ¿qué haces tú yendo a la gran plaza a atar al diablo? Vamos a atar al diablo aquí en la gran plaza. ¿De qué vas a atar tú? Si no pagas los impuestos, si robas al gobierno, no diezmas, no ofrendas, ¿qué moral tienes tú para decir al diablo, fuera? El diablo le va a ver, tomas esas pastillitas porque te vas a... Chupe pastillitas para que grite más. Nada, usted no asusta a nadie si anda en pecado. Cuando usted va ante Dios y dile a Satanás, vea, suelta a mi familia, el diablo sabe quién es. Dice la Biblia que unos que escucharon que Pablo echaba fuera demonios, se habían de un endemoniado y fueron allá y le dijeron, venimos aquí para sacarte en el nombre del Cristo que predica Pablo. Y el demonio los miró y le dijo, mire, yo conozco a Pablo. Es que el diablo te conoce. ¿Sabes que eres un hombre de Dios? ¿Que uno es un hombre de Dios? Es que Satanás sabe que tú eres digno, no robas, pagas tus impuestos, andas en santidad, no ves pornografía, no andas en mentira, vives en la rectitud, oras, lees la palabra del Señor.
Es que Satanás sabe eso. ¿Qué sabe Satanás de ti? Porque tú crees que él anda así ciego y le dice, oye, dime quién es Juan. Él lo sabe. Por eso cuando Pablo le decía, fuera, tenían que salir. Y si usted como padre de familia va a usar su ministerio sacerdotal en favor de sus hijos para que sean guardados, cuando el diablo escucha tu voz, tiene que temblar. Porque en ti hay moral para decirle al diablo, fuera en el nombre de Jesús de mi casa. Si no hay esa moral, perdóname lo que le digo, el diablo se está riendo de usted. ¿Qué es lo que ocurrió con algunos que están yendo ya a la Gran Plaza? Ataron al diablo por toda la noche y cuando en la mañanita uno vuelve lleno de todos esos viejos por ahí de nuevo fumantes, de todo. ¿Dónde está? ¿Se soltó el diablo ya? No hay moral. ¿Qué ocurrió con los hijos de Aarón? Aarón no tomó tiempo para decirle, no hagas nada en forma incorrecta porque el fuego de Dios, eso es sagrado. Y ellos, como jóvenes, dijeron, no, aquí le vamos a demostrar a toda la gente quiénes somos. Y ahí se vistieron. Y yo me imagino que le habían dicho algunos muchachos por ahí, ¿verdad? Porque cuando eran muchachos, mira, tú quédate a tal distancia para que tú veas cómo entro yo. Te voy a demostrar cómo se hacen las cosas aquí. Y encendieron el incienso. Y salió fuego del altar. Y los consumió. ¿Sabe quién fue responsable de su muerte? Aarón. Nosotros somos responsables del futuro de nuestros hijos, en gran manera. Si nosotros queremos que la familia sea parte del ministerio, empecemos a enseñarle los valores del ministerio. Enseñémosle los valores, lo que significa servir a Dios, lo que significa subir a un altar, lo que significa ser maestro de escuela dominical, lo que significa atender a los niños, lo que significa inclusive ir a esa cocina. Porque algunos dicen, bueno, yo ando mal, así que voy para la cocina donde nadie me ve. No, esa cocina es sagrada. Porque ahí no cocinamos para impíos, ahí cocinamos para la iglesia del Señor, pueblo santo que está aquí y que come bien. ¿Qué cree usted que somos? Somos la nación de Dios. Santidad. Lo primero que necesitamos en la familia para que nuestros hijos vayan por la ruta es que nuestra ruta esté bien marcada, pero bien marcada, muy marcada. Que tu hijo no te encuentre escondiendo papelitos por ahí que no debes, no. Mi hija puede entrar a cualquier hora. Es más, en mi cartera, mi hija necesita algo de dinero. Oye, mete la mano en mi cartera a ver qué. Yo no tengo temor de que me revisen mi cartera. Dice mi mujer, oye, me falta algo, ve a la cartera, que ahí está, ve. No hay nada que esconder. Ni en mi correo electrónico no tengo, bueno, sí tengo Facebook, yo no lo abrí, alguien me lo abrió, así que de cuando en cuando lo veo. Y después de 3 meses que no lo veo, dice, ¿dónde estás? Ay, Dios mío. Ingrato, no contestas, es que no tengo tiempo para eso. Pero si alguno quiere entrar en mi Facebook, yo le doy mi clave, yo no tengo problema, no hay nada que ocultar. Usted entra a mi casa a la hora que usted quiere, no tengo que andar escondiendo nada. Me acuerdo porque cuando soy pastor uno tocaba la puerta a sus miembros y uno no me escuchaba el tropel, arregla, quita aquello, guarda, quita, todo el mundo guardando lo malo. Llegó el pastor. Llega a la hora que usted quiera a mi casa, no hay nada que ocultar. Si tu hijo ve que en ti hay un hombre de rectitud y que valoriza el servicio a Dios, tendremos futuros servidores fieles aquí. No faltará el servidor, no faltará el que dirija los coros, no faltarán los pastores, no faltarán misioneros, no faltará quien esté con los niños, quien esté con el sonido, pero con una entrega total, porque ellos aprendieron de ti y de mí el valor del ministerio. Esos 2 jóvenes fueron muertos porque no entendieron lo que estaban haciendo. Tenían un lugar de alta estima, estaban trabajando con cosas sagradas de alto valor. No lo entendieron y quisieron vacilar, quisieron demostrar que ellos eran y cayeron muertos. Cayeron muertos. ¿Qué ocurrió con los hijos de Elí? Aquí no hubo eso. Aquí hubo ya una corrupción total. Y dice que ellos violaban todas las reglas.
De hecho, dice la Escritura que normalmente cuando los sacerdotes comían de las carnes que llevaban, pero primero se presentaba a Jehová. El cordero se presentaba, se quemaba todo lo de Dios, y lo que quedaba, él metía un garfio y lo que sacaba era para él. Pero estos maleantes comenzaron a hacer uso de su autoridad y se corrompieron y llegaban y le decían al sacerdote: no, que usted va a quemar primero. No. Usted me da ese pedazo ahí, ese pedazo así, ese gordito que está ahí, ese me lo da. No. Si tú no me la das, entro a la fuerza y lo tomo. ¿Por qué? Porque soy el sacerdote, hijo de Elí. Se corrompió. Aquí hubo corrupción. ¿Y por qué se corrompieron? Porque de alguna manera Elí, como sacerdote, no tomó tiempo para enseñarles la integridad. Él tenía toda la capacidad de decirle: escucho que andan mal, fuera de aquí, no los quiero. Pero los dejó. Eso habla de corrupción. Les apadrinó el pecado. ¿Qué destruye el ministerio en la familia? La corrupción, el pecado. ¿Por qué podemos esperar tener hijos santos, consagrados? Porque hay padres santos y consagrados. ¿Por qué esperamos ministerios sólidos, con carácter, con firmeza? Porque nosotros los padres tenemos que enseñar esa verdad. Y usted dirá: pastor, pero al final yo formé a mi hijo y se corrompió. No hay problema. Ellos tendrán que tomar su decisión, pero usted tiene que tener la garantía de que hizo lo que le correspondía. ¿Que usted está qué? ¿Que usted sugiere? ¿Y ayer usted no le habló ni a papá ni a mamá? Si usted no llama al hermano Freddy, que es director de los Ujieres, yo lo llamo. ¿Qué le parece? Fuerte, ¿ah? ¿Quién lo hizo? Papá y mamá. ¿Que usted va a ser maestro de qué? Y usted no me anda con una chiquilla que es impía. Si usted anda con una impía, esa es tu decisión ya, porque ya tienes 17, 18 años. Pero si tú no llamas a la directora, que es Jenny González, yo la llamo. Decídase usted. Que el hijo diga: oiga, la cosa es seria aquí. Porque papá, ¿cómo es? Serio. Y mamá, ¿qué es? Seria. Eso ocurrió aquí. Y mire, cuando Dios llama a Elí, mire lo que le dice. Eso es interesante. 3:13 de primero de Samuel. 3:13. ¿Lo tiene? Y vino juicio sobre ellos. La debilidad de Aarón: no mostrarle el valor y la integridad del ministerio. El problema de Elí: que apadrinó el pecado de sus hijos, teniendo capacidad de quitarlo, lo permitió. Versículo 13. ¿Lo tiene? Dice: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha ¿qué? Estorbado. En el original, lo busqué en el hebreo, la palabra estorbar viene de una raíz que habla de una raíz débil. Es algo que está debilitado. Estorbar. Pero se usa porque se aplica al hecho de que yo debilito la función de alguien por su pecado. Entonces, estorbar se traduce como desalentar, ensombrecer, angustiar, cansar. Y cuando nosotros estamos en el reino de los cielos y en el ministerio, si queremos familias en el ministerio, usted es el primero como padre, madre, que tiene que decir al hijo: hijo, me están pidiendo que usted sea servidor. Mire, siéntese aquí. Antes que ellos le enseñen, yo le voy a decir aquí el valor del ministerio y enséñale lo que tiene que ser. No espere que la iglesia se lo enseñe, enséñeselo usted, que es padre. Que tu hijo está aprendiendo a tocar batería o a cantar. Bueno, siéntese aquí un momentito. Antes que usted me suba al altar, primero, ¿cómo está en su colegio? ¿Estás haciendo tu esfuerzo? ¿Cómo está tu relación con papá, mamá? ¿Estás en paz? Tú eres una carta de presentación. Porque cuando tú sales a la calle y dices: mira, ya va, ese es Pepito.
el que dirigió los coros hoy. ¿En dónde? En el Centro Evangelístico Internacional del pastor Edgar Vega. Y dicen, qué vergüenza, pobre pastor. ¿Y qué ocurrió? Ya usted sabe. ¿A quién le corresponde enseñarle eso? ¿A la iglesia? No, a usted como padre. No te subes allí si tú no andas en santidad. Te quiero ver realmente orando. Es más, ayúdale. ¿Sabe qué, hijo? Toda la semana nos vamos a sentar el sábado, aunque sea media hora. Vamos a orar juntos por su ministerio. Eso es ser padre. Le estás enseñando el valor a no corromperse, a no tomar esto como un vacilón. Porque lógico, el ministerio se presta para el vacilón. ¿Sí? Se puede prestar para el vacilón. Los que dirigen coro, todo el que tiene un ministerio público puede en un momento determinado utilizarlo para su ego, para su yo, para impresionar a la muchacha, si está soltero, ¿verdad? O a la muchacha, o al muchacho si es soltera, o para impresionar a la hermanita, aunque esté casado, porque algunos hacen eso también. ¿Sí? Entonces se corrompen. Y hay corrupción en la iglesia. ¿De dónde nació? Desde la casa. Nos tenemos que decirle, no, ¿cuál fue el problema de Eli? Observe, no lo estorbaste, no lo cansaste, no lo molestaste. ¿Qué están haciendo? Si siguen así, los saco, los voy a decir públicamente a los sacerdotes, los voy a reunir para que sean quitados. Pero somos todos, no me importa. No van a jugar ni pisotear la casa de Jehová. Eso no hizo Eli. Eli escuchaba, muchachos, pórtense bien. Dicen la mamá, oye, Pepito, dice que tú andas por ahí tomando. No, mamá, no. ¿Quién dijo? Ah, la gente que es envidiosa. Yo sabía que este era mi muchacho. ¿Por qué seguimos siendo tan tontitos en el 2017? Vaya, búsquela, párese enfrente. Voy a ver qué es lo que hace este chiquillo cabezón. Búsquelo, llámele. Y dice el hijo, ¿qué? ¿Me está siguiendo? Dígale, sí. Te sigo porque tú subes al altar y tú eres una carta de presentación. El mundo sabrá que hay un Dios vivo por lo que tú eres, no por lo que estás haciendo arriba. Es por lo que tú eres. Y el impío llegará y dirá, quiero ser como ella, quiero ser como él. Así es. Decía el libro, con que quiere ser pastora. Si tú supieras lo que es estar acá arriba. Uno dice algo, pastor, acuérdese que usted es pastora. Voy a tomar cafecito, 2 de azúcar, no 1. No, pero 2. Acuérdese que usted es pastor. Sométase. Yo puedo ir a muchos lugares, ¿sabe? Hay cosas que no voy por cuestión de principios. Eso es todo. Aquí cuando hacíamos reuniones de parejas, no sé, Ramiro debe acordarse, cuando hacíamos las primeras cenas de pareja y de repente uno pidió vino, ¿se acuerda? Y entonces después nos reunimos y dijimos no. En las reuniones de cena de pareja no vino. No porque creemos que sea pecado, sino para no ser tropiezo a nadie. Punto. Así que el día que yo salga con unas parejas como pareja, para tener un vinito, nada, agüita. Y para mí con gas. ¿Es pecado? No. ¿Pero es cuestión de qué? De conciencia, de principios. Pagamos el precio. Tiene que ser así. Que el Señor nos ayude. Que Dios nos guarde, hermanos. No provoquemos al Dios del cielo, porque somos la familia del Señor. Que tu hijo sepa que tú eres un hombre y una mujer recto, santo, que tratas las cosas de Dios con santidad. Le voy a dar un ejemplo. Llegó su hijo y el domingo en la mañana dice la mamá, ¿y dónde está tu libro? Una niña de 3, 4 años. ¿Dónde está tu libro dominical? No sé dónde está. ¿Cómo que no sabes dónde está? Y de repente, ¿dónde estaba? Debajo de una cama, por ahí toda churrada las hojas. Vea, llévelo. Agarra eso y déle en la cabeza. Y diga, la próxima vez que tú me tiras esto, porque esto es sagrado.
Así como cuidas tus libros, cuida lo que estamos estudiando, la palabra del Señor. Ese niño va a empezar a entender, oh, esto es importante para mamá, le voy a cuidar. ¿Cuántos niños no vinieron a la escuela dominical sin su libro? ¿Por qué no vinieron con su libro? Por los padres. Por usted, que nunca se ha preocupado de enseñarle a su hijo el valor de la escuela bíblica. Y dígale a su hijo, ve aquí, en este sector va su Biblia y va su librito. Y ahí va a ser la tarea. Y hay que no lo encuentre allí porque yo sé dónde lo voy a encontrar usted. Y el hijo empieza a entender el valor de la casa de Dios. ¿Sí o no? Va a empezar a entender el valor de lo que somos. Que Dios nos guarde, bendito Dios. Pero el Señor nos llamó a ser una familia de ministerio. El último caso lo tenemos en Samuel. De Aarón aprendimos a enseñar a nuestros hijos el valor del ministerio, a no jugar con ellos. Pero de Elí aprendemos a enseñar a nuestros hijos el valor de la santidad en el ministerio. Pero de Samuel es un poco complicado, porque Samuel fue un caso extraño y no se habla mucho de Samuel en cuanto a sus hijos y su familia. Lo que se sabe es que él colocó a sus hijos por ser el juez como jueces en Berseba, en 2 lugares, pero ellos eran injustos y tomaron su función de jueces para sacar provecho de los demás. Eso fue lo que ocurrió. Y por eso el pueblo, eso provocó que el pueblo tomara una decisión garrafal hasta el día de hoy. Mire, la decisión, la actitud de los hijos de Samuel provocó directa o indirectamente una decisión que afecta a Israel hasta hoy. ¿Y sabe por qué? Y es que Israel, a causa de eso, cambió el gobierno teocrático por un gobierno de reyes, una monarquía. Cambió el gobierno teocrático por el gobierno de monarquía. ¿Qué lo provocó? Los hijos de Samuel. Porque los hijos de Samuel era muy viejito y tomó a sus 2 hijos y dijo, bueno, ustedes serán los jueces de aquí en adelante. Y los puso en 2 ciudades y los tipos eran corruptos. Se aprovechaban, tomaron su función para sacar provecho de los demás. Y ahí los introdujo. Y la gente dijo, pero ¿qué es esto? Este hombre es injusto, le saca dinero a aquel, engaña al otro, quita lo que no debe al otro, porque fueron injustos, utilizaron su función para sacar provecho y eran los representantes de Dios. Y el pueblo le dijo a Samuel, ¿sabes qué, Samuel? No queremos más que tú seas juez, queremos un rey como los demás. Y Samuel quiso discutir con el pueblo. Dios le dijo a Samuel, Samuel, cállese la boca, porque ellos no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Pero ¿quién fue el culpable de eso en principio? Samuel. Porque Samuel de alguna manera provocó la corrupción en la nación a través de hijos corruptos. Si él sabía que sus hijos no eran correctos, nunca los debió haber colocado como jueces. Debió haber reunido a los ancianos y decirle, mis hijos no son correctos, busquemos hombres consagrados, santos, que puedan ser jueces de esta nación, porque mis hijos lamentablemente están mal. Que el Señor nos ayude. No lo vemos aquí porque quizás la iglesia evangélica en esta zona a nivel de los latinos no se ha desarrollado con congregaciones tan grandes. Yo me acuerdo perfectamente que en una de las iglesias más grandes de mi país, el pastor era tan absorbido por su hija que todo lo que su hija pedía lo hacía. Y para aquel tiempo pidió hacer un grupo musical para bailar salsa y merengue en la iglesia y se lo permitió y empezaron a subir, a hacer coreografía con unos pantalones que había que ponerle aceite para podérselos meter. Alguien me dijo, pastor, ¿usted para qué no pone la coreografía de Dios? Mentira. Dígame, ¿en qué iglesia Pablo puso coreografía? Dígame. Había hijas de hombres que eran profetas, eso se dice en la Biblia, habían chicas profetizas.
profetizaba, tenían el don de profetizar. Pero coreografía no. Yo no quiero empezar un culto aquí, aparece entre chiquillas, pero es que a donde voy, la que hacen coreografía en pantalones chicle. Usted se imagina que yo vengo aquí, soy un impío, escúcheme, soy un impío. Ando por ahí buscando viejas cada momento para bailar al revés. No me importa mi mujer. Llego a la casa de Dios y la que se para en la esquina es una chiquilla con un cuerpo de guitarra española, vestida con una forma provocativa y bailando merengue. Mire, yo no veo al predicador. Y cuando dice amén, yo digo amén. Con ojos carnales. ¿Y cuántos les gusta el culto? Yo digo amén. Si tengo una mujer allí moviéndose provocadoramente, yo no quiero eso, hermano. Quite eso a la basura. Aquí no debe haber nada que robe la imagen de Cristo Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de señores. Él es digno de toda alabanza. Y el día que por algún motivo alguien viola un principio, es mejor que se quite, y me incluyo yo mismo. Porque Cristo es el Señor. Y la iglesia no fue establecida. Mire, ¿sabe por qué he tomado tiempo para decirle a usted lo que vamos a hacer? Porque no quiero que se piense que la iglesia es business por tener business. No, es porque hay un plan, porque hay un proyecto. La última tarde familiar la hicimos porque tenemos un propósito, que nuestra juventud pueda llegar al campamento, porque en ese campamento va a haber palabra de Dios y el Señor va a derramar de su Santo Espíritu. Y yo quiero que la juventud vaya, bajamos el precio de cada joven para que pueda asistir a Suiza, a los Alpes, para este campamento. No lo hicimos por otra cosa. La iglesia del Señor no puede, nuestros hijos no pueden crecer pensando que la iglesia es una empresa para ellos sacar provecho. No. Nuestros hijos deben crecer pensando que estar en la iglesia es el mejor lugar de entregar y ofrecer a Dios lo mejor que tenemos, porque es el reino de los cielos. Yo siento a mi hija y mi hija sabe perfectamente lo que yo diezmo y lo que yo doy para misiones. Porque si yo hablo de misiones, soy el primero que estoy adelante con misiones en esta iglesia. No es un vacilón, no es una religión, creo en lo que hago. Estoy convencido del camino del Señor. Y quiero que ella sepa lo que yo estoy haciendo. Y punto. No voy por esto y esto y esto. No hago esto por esto y esto y esto. Porque es una responsabilidad que mi esposa y mi hija sepan por qué tomo decisiones. Hay que tener un poco de equilibrio, ¿verdad? Porque normalmente uno también le embarra. Yo me acuerdo que a mí se me olvidó, oiga, los hombres somos así, mil disculpas, ¿verdad? Pero el día 6 de diciembre es el aniversario de mi matrimonio. Y resulta que casi siempre es el retiro de obreros. Pero ese día no era retiro de obreros y yo convoqué ayuno. Y mi mujer no me dijo nada. Y después me dice, ¿y el otro año que vas a convocar? Una vigilia en nuestro aniversario. Es increíble. Imagínense en mi aniversario, un día de ayuno con la iglesia, y yo de frente, ¡ay, son hambre! Llorando aquí. Y ya en la noche mi mujer me dijo, el otro año que vas a convocar. Ay, Dios mío, mire, se me cayó la cara. Yo la recogí, gracias al Señor. Qué vergüenza. Entonces, también esos extremos no son buenos, ¿cierto? Tampoco es bueno. Pero que nuestros hijos sepan que el valor del ministerio es muy grande para usted y para mí. Ellos se levantarán diciendo, yo quiero ser como mi papá, como mi mamá. Quiero servir al Señor con todo. Antes nuestro niño le preguntaba, ¿qué quiere ser usted? Dice, yo quiero ser bombero. Todos querían ser bomberos, ¿no se acuerda? Bien chiquito, todo chiquillo quiere ser bombero, y si no, policía. Vienen a la iglesia y ¿qué quieren ser? Pastor. Nos corresponde a nosotros darle una imagen correcta a nuestros hijos, porque el plan de Dios es que la familia le sirva al Señor. Amén. Ese es el plan del Señor. De esto tendríamos que hablar mucho más, pero yo quiero quedarme aquí y que oremos juntos. Pero más que orar por los hijos, yo tengo en mi corazón el deseo de orar por todos los padres, porque en nosotros descansa el que nuestra nueva generación tengan nuevas decisiones. ¿Cuántos dicen amén? Voy a invitarle a estar de pie a todos por un momento y oremos.
Oremos al Rey de Gloria. Oremos.